dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido una comunicación del Comité de la Democracia Cristiana, en virtud de la cual informa que en la presente sesión el diputado señor Aldo Cornejo será reemplazado por el diputado señor Jorge Sabaj. Una comunicación del señor Eduardo Engel, mediante la cual excusa su participación en la presente sesión por compromisos previos. Asimismo, expresa su disposición para asistir en otra oportunidad o enviar su opinión por escrito. Él estaba convocado para el proyecto que figura en el segundo lugar de la tabla. Eso es todo, presidente. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien, entonces, en primer lugar corresponde iniciar la discusión particular del proyecto que modifica la ley 18.216 y que establece penas que indica como sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad para aplicar un nuevo régimen de cumplimiento de condena en favor de las personas que padezcan una enfermedad terminal. Entonces, hemos aprobado en general este proyecto. Ahora no sé si tenemos algún invitado pendiente o no, señor secretario. Presidente, en las carpetas de cada diputado hay un comparado actualizado con las indicaciones que se han formulado hasta este momento al proyecto. Para iniciar el debate tenemos que trasladarnos a la página 2 del comparado. La primera indicación es una indicación del diputado señor Monque, que suprime en el proyecto de ley el numeral 1, que señala lo siguiente. El proyecto señala lo siguiente: artículo único, modifícase la ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutiva las penas privativas o restrictivas de libertad en el siguiente sentido. Número 1, incorpórase en el inciso primero del artículo primero un literal G del siguiente tenor: G, reclusión domiciliaria total. La indicación del diputado Monker propone suprimir este numeral. Le doy la palabra al diputado Monker para que aclare bien la indicación, porque suprime el numeral 1, ¿cierto? Que se está refiriendo a la... Habíamos quedado en votar hoy día, ¿no es cierto? Estamos claros, estamos votando. Oiga. A ver, no estamos votando todavía. No, que me parece muy bien. Lo que pasa es que no es que la suprimiéramos, sino que la estamos cambiando de lugar, porque queda mejor en otra parte de la ley 18.216. La razón de fondo es la que me explicaba Pablo Celedón, que anda por acá, es que queda mejor en el... ¿Dónde está Pablo? Queda mejor en qué... Tome asiento. ¿En qué...? No, queda mejor en qué artículo. No, sino que... Permiso. No estamos cambiando de artículo. Estamos sacando la referencia como una pena sustitutiva porque no hay... Esto es como está la ley. Señor presidente, lo que pasa es que quisimos también, atendiendo las observaciones de la Corte Suprema, sacar la pena que proponemos, esta nueva fórmula que sería una sustitución de pena en los términos que está en el artículo primero, porque si uno ve la fórmula de sustitución de pena que hay en el artículo primero, todas dicen relación con una pena sustitutiva aplicada por el tribunal al momento de dictar la condena. Lo que se está avanzando ahora es similar lo que se está planteando más a lo que es una pena mixta, es decir, es una sustitución de pena, una pena que ya está en ejecución. Por lo tanto, lo sacamos de del tarifario que está en el artículo primero y, en definitiva, el desarrollo o este nuevo párrafo que se está planteando está más adelante y está a continuación incluso de lo que es la pena mixta. Y hay otras reglas también que son las reglas aplicables a las personas extranjeras, que son reglas especiales, que es la ley 18.016, que nos siguen en la lógica de la sustitución de pena al momento de dictar sentencia, que es por regla general lo que caracterizó a esta ley hasta la introducción en ella de la pena mixta, que en realidad ya es algo anómalo, pero que estamos siguiendo en la línea de esa anomalía, por decirlo de alguna manera, y también estamos con ello respondiendo a las observaciones de la Corte Suprema. Perdón, ¿ustedes la están poniendo dónde? Entonces, ¿cuál es el capítulo? A ver. ¿Dónde la está dejando? Para poder, diríamos, tener claro, diríamos, y concordar con el resto del artículo donde la está poniendo usted. ¿Perdón? ¿Dónde la están poniendo? ¿Lo ubica usted? ¿Dónde pone la letra? ¿Qué?
Porque el tema de la reclusión domiciliaria total, usted dice que la están trasladando para otra disposición, ¿no es Presidente, cierto? lo que pasa es que el título 5 de la ley 18.216 se llama del reemplazo de la pena sustitutiva y de las penas mixtas. ¿Ya? Y ahí se propone, hay un párrafo que es el reemplazo de la pena sustitutiva, hay otro párrafo que es el de las penas mixtas, está la regla especial aplicable a los extranjeros y de lo que se trata ahora es de generar un nuevo párrafo que sería la regla especial aplicable a quienes padecen enfermedades en fase terminal o neurodegenerativas, que es sería en el fondo avanzar un poco en las indicaciones que se propusieron, que sería incorporar no solamente la enfermedad en fase terminal, sino que además la enfermedad neurodegenerativa. La letra G, entonces estaría aplicándose en relación a... No, ya no hay una referencia en el tarifario inicial, sino que derechamente se agrega un nuevo párrafo. Sí, Eso es. pero tiene que ver con el resto del cuerpo de la ley. En el fondo lo están incorporando en relación a los enfermos terminales, ¿eso es lo que me está explicando? A ver. Se avanza en un párrafo especial. Agrega un párrafo. Exactamente, Ya. se agrega un párrafo que establece una regla especial respecto de enfermos terminales y en fase terminal y quienes padezcan una enfermedad neurodegenerativa, estableciendo una regla especial de sustitución de pena. Eso es más que nada en una fórmula muy similar a lo que es la pena mixta, pero con sí los requisitos de la pena mixta, porque que en realidad lo que establece es la sustitución por una pena, por una libertad vigilada intensiva en el fondo. Ya, de acuerdo. Diputado Esquella. Presidente, entonces, quizás lo adecuado sería votar la indicación número 1 de Cristian Monkever de la mano con la indicación que generaría el efecto que buscaba el proyecto, es decir, con la que está en la página 5. Entiendo yo que esa es, ¿o no? El nuevo artículo 2. No tendría sentido votar la Claro, indicación número 1 si no va de la mano con lo que proponen reemplazar. Exactamente lo que yo estaba viendo. Así tendría que votarse en Y forma acá tengo una armónica. pregunta. Entiendo que este artículo número 2 se incorpora ya no a la 18.216, por eso es un artículo distinto, sino que al Código Procesal Penal. ¿Es así? Yo siento que no necesariamente es así. El artículo 2 lo que hace es otra cosa. El artículo 2 lo que hace es incorporar esta regla de fondo de sustitución, pero no de pena, sino que de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva. Va para ese lado. Sí, Yo me refiero más bien al tema de la ubicación. Forma. La primera tiene que ver, es una modificación a la 18.216 y la otra es al Código Procesal Penal. Eso número 1. El artículo primero dice relación con la regla especial para la sustitución de pena que ya está en ejecución, hay una condena. La hipótesis del artículo 2 es la hipótesis de la prisión preventiva, que en el fondo es la posibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por otra medida cautelar que me da la impresión que es la del 155, que es una reclusión domiciliaria total o parcial, pero avanzar en el sentido que también fue objeto de observación por parte de la Corte Suprema, que es, efectivamente, el proyecto va en la línea de legislaciones humanitarias y en lo más moderno que hay en legislación en este sentido. Sin embargo, no se hace cargo de qué es lo que pasa con quien está privado de libertad en medida de una razón cautelar, que además incluso hay algún beneficio de él. Esa persona ni siquiera todavía se ha acreditado su responsabilidad criminal en el hecho. muy bien. Se ofrece la palabra sobre este punto. Diputados. Bueno. ¿Les quedó suficientemente claro? A mí yo no lo tengo realmente en forma nítida, porque aquí en el fondo podemos estar aprobando algo que diga relación al cuerpo mismo y a la idea matriz de este texto que tiene que ver con los enfermos terminales, ¿se fijan? Entonces por eso el cambio del tema de la reclusión domiciliaria total, así lo entiendo yo, pero es en relación al punto de la posibilidad de dejar en esa situación a los enfermos terminales. Entonces, en el fondo apunta un poco a lo que es la esencia del proyecto mismo, y eso es lo que me preocupa a mí de llegar y someter a votación a esta indicación. Y eso es lo que no me queda nítido de la explicación que dio el abogado.
suspendemos un rato para poder... Vamos a suspender la sesión. Se reanuda la sesión. ¿Estamos en votación ahora? Estamos discutiendo la primera... Mira, el Instituto de Derechos Humanos incorporó una definición de lo que, o propone una definición de enfermedad en fase terminal. Nos propuso reemplazar el concepto enfermedad terminal por enfermedad en fase terminal, ¿ya? Propone una redacción que la voy a presentar para los que quieran suscribirla como indicación, ¿ya? Reemplazando la definición. No está acá porque... Está a las 6. ¿Ah? La incorporamos. Está incorporar la 6, en la indicación número 6. Esa es la definición. No, la de Monker. Que es la misma de... O sea, la propongo yo y... Pero lo podemos Bueno, poner ahora. sí. Es la número 6, lo que pasa es que solo reconoció la Secretaría de la Autoridad al diputado Monker, a pesar de que lo habíamos Lo habíamos planteado hecho nosotros juntos. también, pero Ya tengo la no DC importa. conquistada. Oiga, presidente. Oiga. La indicación número 1, para explicarlo Vamos. en términos simples, Sí, la primera indicación que señala que la reclusión domiciliaria total, que es la que estamos creando, la estamos eliminando y trasladando. Pero ya estaba trasladada porque no va a ser, y lo voy a explicar por qué. ¿Por qué la estamos terminando y la estamos trasladando? Porque esto se trata de forma de ejecutar las penas cuando el juez dicta la condena, cuando dicta la sentencia, ¿no es cierto? Y la reclusión domiciliaria total, nosotros no estamos poniéndola en consideración para cuando el juez dicte la condena, sino que cuando ya la condena se está cumpliendo. Entonces en eso estamos de acuerdo y por eso la estamos sacando de acá. ¿Y dónde se está incorporando? Según lo que me ayuda Pablo Celedón, que es quien nos ayudó a redactar este proyecto y trabaja con nosotros en la bancada, a el párrafo cuarto que está en la página 3 del comparado, donde se habla de la regla especial aplicable a los enfermos terminales. Entonces, ahí se crea un artículo 34 bis y señala: el tribunal podrá, a petición de parte y previo informe favorable, en los términos del inciso final del artículo 34 ter, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, reemplazándola por la de reclusión domiciliaria total. Ahí está el reemplazo, ahí está el traslado. Y ahí queda exactamente bien instalado y redactado en el proyecto de ley, y es lo que señaló la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema dijo: aquí lo que hay es un cambio de forma de cumplir la condena cuando ésta se está cumpliendo y por lo tanto no cabe en el listado del artículo primero de las letras A a la F, sino que tiene que quedar en otra parte. Y esa otra parte es aquí donde precisamente se redacta y se da cuenta de que cuando hay una persona que está en fase terminal de su enfermedad, puede solicitar a un tribunal el cambio de la manera de cumplir la condena por la reclusión domiciliaria total. Eso es, ¿ya? Entonces, si se aprueba esta indicación, que como decía el diputado Esquella, echa por tierra la idea matriz del proyecto, esa se entiende subsumida en el párrafo cuarto, artículo 34 bis, donde se da cuenta de eso. Eso es. diputado. Me costó un par de Chironi. minutos entender acá. Presidente, yo entiendo cuál es la idea, pero a lo que yo... ¿Por qué se va a eliminar, ¿por qué se va a eliminar del artículo 1 el tema de la reclusión domiciliaria total, cuando es una forma de ejecutar la pena privativa? Si el juez condena, sanciona y dice ya, pero usted lo vamos a dejar en reclusión domiciliaria total. Ya, y sin perjuicio de lo otro, que es cuando está condenada la persona, que en este caso está condenada y por razones de enfermedad terminal, se le sustituye por la reclusión domiciliaria total. O sea, puede ir perfectamente en las dos partes. Si no, el juez va a quedar sin la posibilidad, en cuanto a poder ejecutar una pena, sin la posibilidad de toda esta alternativa, queda sin la posibilidad de una reclusión domiciliaria total. ¿No? ¿Te fijas? Entonces yo no veo una cosa que empece a la otra. Sí. Sí. O sea, el diputado Cheroni tiene razón.
es un preciosismo para dejarlo y recoger lo que dice la Corte Suprema, pero no tengo ningún problema, retiro la indicación al tiro. Listo. Yo creo que tiene razón el diputado Monque, pero está bien. Está bien. Diputado Esquella. Sí, no, pero yo le quería proponer algo distinto. Es que lo que pasa es que estaba leyendo las indicaciones nuevas, las que están en la última página, y hay una que ingresó el diputado Andrade, que obviamente cambia el sentido del proyecto de ley. O sea, el proyecto de ley apuntaba, y si uno lee el fundamento, a no hacer distinción alguna, a estar, digamos, al estado de salud de una persona, independiente del delito o crimen que haya cometido, que vaya a cumplir, digamos, los últimos meses de su vida la condena a su casa. Ese era el sentido. Obviamente que eso cambia radicalmente de aprobarse la indicación del diputado Andrade. Lo que yo creo que sería justo, y justo en el sentido, digamos, de seguir la línea de lo que buscaba el proyecto, es que veamos al final del día si es que esa indicación tiene la aprobación mayoritaria de esta comisión, para saber en el fondo si es que vamos a estar haciendo una ley que discrimina o no. Porque, sinceramente, yo se lo digo en forma directa, a mí me cambia mi manera de ver y mi manera de votar el resto del proyecto si es que esa indicación termina siendo aprobada. Entonces yo preferiría saber derechamente si es que eso va a estar dentro de nuestro informe o no. Y si es que le parece razonable, y creo que es lo más justo, el que podamos pronunciarnos respecto de eso, despejado de eso, tener todos la claridad suficiente de a quién podría eventualmente favorecer una eventual ley como esta, digamos. A ver, diputado Sabaj. Sí, yo creo que, bueno, si se aprobara esa indicación, igualmente esta ley se aplicaría a la gran mayoría de los casos, porque entendamos que los casos de delitos de lesa humanidad, que me corrijan los que manejan la cifra de gendarmería, son una minoría. En cambio, el gran universo beneficiado va a ser aquella persona que está condenada por un delito que no es de lesa humanidad y que está cumpliendo una condena y que tiene una enfermedad en fase terminal. Por lo tanto, independientemente que el proyecto sea podado en esa parte, yo creo que igual es un avance. Sí, diputado Golova. Gracias, presidente. En esa misma lógica y siguiendo la línea argumental del diputado Esquella, evidentemente se modifica el objeto del proyecto de ley. Por lo tanto, lo que queremos pedir es si podemos votar la indicación del diputado Andrade en primer lugar para saber cómo nosotros también votamos las siguientes indicaciones, porque de lo contrario vamos a estar pensando en algo que al ser cambiado la última indicación va a ser otra cosa de la que efectivamente votamos. Por eso le queremos pedir votar primero la indicación del diputado Andrade para ver después cómo con esa indicación aprobada o rechazada, cuál es el sentido que le damos al proyecto. Sí, no, yo solamente le voy a dar la palabra al diputado Gutiérrez, pero si me permite quiero hacerle una consulta al diputado Andrade simplemente, en virtud de su indicación, y después vamos a resolver el tema metodológico, porque aquí solo se establece que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo del 90. ¿Ya? Esos quedan excluidos, pero si es que en el futuro hay otros condenados por delitos de lesa humanidad en Chile, esos no van a quedar excluidos, esos sí van a ser beneficiados. A mí me parece que ahí es como, eso, o sea, porque... Se aplicará. En el inciso tercero del artículo 2. La parte final. Es el futuro que le preocupa al presidente. No debiera ser al revés, que la regla general sea esa y después la misma regla se aplicará a un tema de preciosismo. Muy bien. Diputado Gutiérrez. Muy gentil, presidente. No, yo también entonces no quiera invertir la metodología que se nos quiere imponer, pero yo creo entonces mejor que se nos aclare por parte de los autores de esta moción parlamentaria cuál fue el objetivo de esta. Si esta moción tenía, como pareciera que está quedando claro, que era favorecer a los presos de enfermedades que están en Punta Peuco, entonces era cierto que lo que estábamos pensando era lo que estábamos. Entonces,
¿Por qué no quieren cambiar la metodología? Que nos digan entonces los autores de esta moción cuál es el objetivo de haber presentado esto. Entonces pareciera que está claro que era para favorecer, porque por lo que lo están planteando, a los enfermos eventualmente terminales de Punta Peuco. Si era así, por supuesto, entonces no concordamos con ese proyecto. Pero si es para todas las personas que eventualmente, presos comunes que están cumpliendo pena y están en la fase terminal, por supuesto uno está de acuerdo en favorecer a eso, porque como nos explicaba el otro día el señor el director del Servicio Médico Legal, es una sola persona que está en fase terminal supuestamente en Punta Peuco, una. Entonces estamos haciendo un proyecto de ley para una persona. Entonces, claro, entonces no tiene sentido. Entonces también que nos aclaren la moción, mejor los autores, si es para ello, entonces por supuesto uno también tendrá que votar de acuerdo a lo que se nos diga. Lo que a ver, yo creo que esto fue parte del debate en general del proyecto, que ya se discutió, se conversó, recibimos efectivamente a distintos invitados, se aprobó la idea de legislar respecto a este proyecto, hay indicaciones, lo que sí es que yo voy a seguir el orden de las indicaciones para evitar cualquier malentendido. Vamos a seguir votando en el orden que están las indicaciones y empecemos a votar. Si ya no vamos a discutir de nuevo el proyecto, pero es que le voy a dar la palabra respecto a qué indicación. Vamos a pasar la votación. No, es que solo porque porque yo le había hecho una petición que sé que no va en la línea del orden lógico, que es una a una. Pero ojo, la hacía en el sentido de que cuando Jorge Sabás, que es el autor del proyecto, nos presentó el proyecto de ley, lo primero que vino, digamos, como consulta es, ¿esto es para todos? ¿O viene, digamos, alguna distinción? Y obviamente que la respuesta inmediata fue, habiendo una enfermedad terminal, no se hace distinción para todos. Ese era el corazón del proyecto que lo dijo el autor. Yo no soy autor, y no sé si es que alguien de la UDI, por lo menos de este lado, es autor. Pero no es el caso nuestro. Sí. A ver, la idea matriz del proyecto está clara, más bien es una cosa, digamos, del alcance, digamos, de la idea del proyecto, lo que está en discusión. Yo lo que les pido, avancemos en el orden y empecemos a votar. Diputado Andrade. Como se han dicho varias cosas, yo quisiera también una precisión para que votemos bien. La indicación que nosotros hemos presentado no excluye a las personas de Punta Peuco. Lo que dice, si ustedes leen, porque es bueno leer las cosas, dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, que se refiere a los que cometieron delitos tal o igual, podrán acogerse a estas cosas si se cumplen ciertos requisitos, que es 2/3 de la pena y además que hayan aportado antecedentes y hayan colaborado. O sea, no lo estamos excluyendo, lo que le estamos diciendo, oiga, por lo menos colaboren, y ahí vemos. Así que exclusión no hay para ninguno, nada más. Perfecto. Sí. Aquí dice, en el punto 9, en ningún caso se aplicarán las normas de este párrafo a condenados como autores, cómplices o encubridores de delitos de lesa humanidad. ¿Esa es su indicación, diputado? No, esa es otra. Ya no. Esa es otra. Sí. Está bien. Está bien, diputado Andrade, ya pudo intervenir. Ya. Leí la palabra. Entonces está retirada la indicación primera. En votación el inciso primero del artículo primero. El encabezado y el numeral. El encabezado y el numeral 1. En votación el encabezado y el numeral 1 del artículo primero del proyecto. ¿Han votado todos los señores y señoras diputados? Ya. Estamos votando el encabezado y el numeral 1 del artículo primero. ¿Está en la página? 2 del comparado, página 2 del comparado. En votación. Se está votando. El encabezado del artículo único, según lo propuesto por la moción, y el numeral 1 del mismo artículo. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados? ¿Han votado todos? Estamos votando el encabezado del artículo único del proyecto propuesto por la moción original y el numeral 1 que se proponía suprimir, que ahora se retiró esa indicación. Entonces, es decir, artículo único, modifícase la ley 18.216 y número 1, incorpórase en el inciso primero del artículo primero en un literal G del siguiente tenor.
¿Han emitido su voto todos los señores diputados? Ya. Resultado de la votación. Está aprobado por 7 votos a favor, 5 en contra. Está aprobado el texto propuesto por la moción. Presidente, corresponde ir a la página 3 del comparado y entrar en el número 2 del artículo único del proyecto de ley propuesto por la moción. ¿Qué indicación es? Ya, ok. Presidente, la que corresponde tratar en primer lugar es la indicación número 3, Ya. que es del diputado señor Monker, que es para agregar en el inciso primero del artículo 34 bis que se propone en este título nuevo, a continuación de la palabra tribunal, la expresión encargado de supervisar la ejecución de la condena. Pero no hay tribunales. Sí. Sí. Sí, no sé si es posible, presidente, reglamentariamente retirar mi firma de las indicaciones Sí, lo puede retirar antes 2, que se vote. 8 y 9. Gracias. Solo quisiera antes de votar la indicación, diputado Monque, lo que pasa es que hoy día en nuestro país no existen tribunales de ejecución de condena. ¿Ya? No, de su indicación número 3. Es una buena manera. Sí. Estoy preguntando cuál es competente. Para cuando haya uno especial, ¿está bien? ¿Ah? Yo creo que está bien. Hoy día el Tribunal de Garantía. Si dice el Tribunal de Garantía en la ley, y habiendo el día de mañana un tribunal obligaría a cambiar esta. Y ahora no sé, ahora ya. Pero para eso puede decir de una manera genérica. Porque el tribunal tiene esa competencia en general, no es de una ejecución de la pena, no tiene esa competencia. Monker está muy cerca del futuro. Ponga el tribunal competente nada más, po. Bueno, ¿lo deja igual? Retíralo. Retirado. Yo solamente quisiese, si vamos a aprobar, yo quisiese hacer presente que si vamos a aprobar el cambio de la definición de enfermedad terminal a en fase terminal, lo hagamos en todas las partes en que se refiere a enfermedad terminal, a enfermedad en fase terminal. Por ejemplo, ya, por eso que la indicación 4, lo que pasa es que aquí en la 2 ya habla de enfermedad terminal. Que se entiende refería a todo el artículo. Se tiene que entender referido a todo el proyecto. Sí, ¿Ya? cuando votemos la- Lo que pasa es que eso lo vamos a votar después. Pues está en la 4, la indicación 4. Sí, lo que pasa es que estamos en la 3, pero hay un tema que hay que resolverlo antes, hacerlo presente, que tiene que ver con enfermedad terminal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que si de aprobarse el cambio, a todo se el hace artículo. alusión a todo el proyecto. De aprobarse el cambio, está incondicional. De aprobarse el cambio. ¿De acuerdo? Ya. Ya, con el voto en contra del diputado Gutiérrez. Ya. Presidente, entonces Luego. corresponde votar la indicación número 4. Sí. La indicación A número ver, 4 espera, diputado Mosquera. La indicación número 4. del diputado señor Monker, que va a reemplazar en el inciso... No, es que está en un Perfecto, la 4, ok. Dice, reemplázase en el inciso primero del artículo 34 bis la expresión padeciese alguna enfermedad terminal por padeciese alguna enfermedad en fase terminal o neurodegenerativa, que la entenderíamos referida a todo el proyecto. Sí. Ya, yo antes de votar, diputado Monquer. ¿Usted la retiró? Sí, yo la retiro, pero la retiro en el ánimo de que se haga una buena ley. Yo creo que la indicación tiene todo el sentido dejarla. Tiene todo el sentido, porque no habla de tribunales de ejecución de condena, no sé quién planteó eso, pero si va a enredar la redacción, la retiro, pero efectivamente lo correcto es dejarla, porque no habla de tribunal de ejecución de condena, lo que está hablando es del tribunal encargado de supervigilar la ejecución de la condena, y eso está de la mano del artículo 14, que habla que los tribunales encargados de supervigilar la ejecución de la condena es el tribunal de garantía. Sí recojo lo que dice Leo, que le podríamos agregar el tribunal competente. Pero es lógico.
Pero entonces votemos la ley. Si usted la retiró, yo le pregunté nada más. No, usted se apresuró en retirarla. Si le, volvamos a la 3. Si le parece a la comisión, ya, aprobada. Ya, con el voto en contra de Zafirio y Tome Gutiérrez. la votación, presidente. Tome la votación. Ya, en votación, la indicación 3 del diputado Monker. Oye, la están haciendo difícil. Presidente. Está bien, pero ya se aprobó ya. ¿Pudaste generar y presentaste indicaciones? ¿O? Entonces, indicación del diputado Monker. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados? ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. La indicación está aprobada por 8 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Aprobado. Presidente, corresponde votar la indicación número 4, que ya se le dio lectura, que es modificar la expresión padeciese alguna enfermedad terminal por padeciese alguna enfermedad en fase terminal o neurodegenerativa. Ya. Sí. Diputado Asqueya. Esto entiendo está recogido de la sugerencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si nos pudiera ahora explicar, digamos, cuáles son los alcances, cuál es la diferencia, digamos, ya que lo vamos a cambiar por una vez en todo el proyecto. Sí, yo antes de eso quisiera decir que el Instituto de Derechos Humanos planteó este tema. En lo personal, aquí tenemos indicaciones distintas, la del diputado Monkever. Más adelante la definición de lo que quiere incorporar en fase terminal y enfermedades neurodegenerativas. Yo lo quiero plantear porque yo soy partidario de poder incorporar el concepto en fase terminal, reemplazando al de enfermedad terminal, pero no me parece el de enfermedades neurodegenerativas, porque hay muchas enfermedades neurodegenerativas que podrían estar en una etapa bastante primaria, etcétera, y que efectivamente podría, si esa enfermedad, incluso neurodegenerativa, está en fase terminal, va a caer en el concepto en fase terminal, ¿ya? Y por lo tanto lo importante es la etapa de desarrollo en que esté la enfermedad más que el tipo de enfermedad. Sí, pero tenemos que aprobarla hasta en fase terminal, ¿no? Sí, eso siempre lo hemos hablado. Y dejar y eliminarla, pero tú tenías una indicación. Sí, la tengo aquí presentándola, está redactándola. Veamos si tiene más espacio la tuya. Eso. Por eso, votemos la tuya primero, si se rechaza, votamos la mía, que es la estoy presentando. Ya, ok. Ya. Sí, Eso pone en votación. Eso es lo que estoy diciendo. sí. Yo retiro la palabra o Degenerativa, perfecto. Ya. Entonces, en votación, la indicación número 4, el diputado Monkever y Chaín, entonces ahora, ya, donde se reemplaza en el inciso primero del artículo 34 bis la expresión padeciese alguna enfermedad terminal por padeciese alguna enfermedad en fase terminal. En votación. Presidente. En votación. Marque. ¿Le marcó no? No, servicio médico legal. ¿Han emitido su voto Médico todos los señores legal. diputados? Pero si oye, pero si está la indicación, la presentamos. Médico legal. Lo presenté yo, el Zafiro también la había presentado. Sí, está la indicación. Sí, porque son facultades que tienen el servicio. ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? Resultado de la votación. Se rechaza la indicación por 2 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. No. Diputado, ¿cómo vota? A ver, Repita la votación. se repite la votación. Ya. Ya. En votación. ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? ¿Han emitido su voto? Todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Está aprobada la indicación por 7 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Sí. Me gustó cuando le preguntamos al servicio médico legal y la explicación de enfermedad terminal esa era suficiente. Presidente, hago la prevención que también cambia el título del párrafo 4. Va a ser enfermos en fase terminal. Perfecto. Sí, diputado Coloma. Oiga, presidente, ¿sabe qué? Es que en esta, solo hacer un punto. En esta votación pasó algo bien extraño.
cuando sale el resultado de la votación, habían un número de cantidad de votos extraños, o sea, votos en contra, y después, porque faltaban votos, parlamentarios cambian su votación sobre el mismo punto. Creo que es un hecho que es bastante complejo, porque se cambia habiendo visto un resultado previo. Entonces creo que es un punto no menor lo que acaba de pasar, presidente, porque habían 6 votos de rechazo y 3 personas que no habían votado, cuya votación no hacía posible cambiar el resultado de la votación. Y se pide volver a votar cambiando el resultado de la votación porque 3 personas no habían votado. Creo que es un tema complejo para cómo se dio esta votación, presidente. Diputado Coloma, yo solo quiero decirle que en varias oportunidades el sistema no ha fallado, en algunas oportunidades hemos tenido incluso que prescindir, sí, pero déjeme responderle, yo lo escuché atentamente, entonces déjeme responderle, diputado Coloma. Lo que ocurre es que hubo personas que consignaron un voto que no apareció. Cuando hay dudas del resultado de la votación, es facultad del presidente repetirla y en uso de mi facultad de repetir la votación. Un comentario, presidente. Lo que pasa es que aquí las personas que habían dejado de votar no cambiaban el resultado de la votación. Ese es el problema de fondo que hay acá. 3 personas no habían votado y la indicación había sido rechazada por 6 votos en contra. 6. No, es que no se trata de votar de nuevo, diputado Andrade, se trata de que se cambió el resultado de la votación. Cuando las personas que no habían votado no permitía, el número de personas que habían votado no permitía cambiar el resultado de la votación, se pide votar de nuevo. Diputado Coloma, Entonces me gustaría saber, presidente, es que no he terminado. Me gustaría preguntarle a la Secretaría qué opina respecto de cómo se dio el resultado de la votación, porque el cambio de la votación, el haber que 3 personas hayan votado, significó, en definitiva, un cambio de votación que de otra forma... Diputado, no ha repetido 4 veces el mismo argumento. Hemos repetido 4 veces el mismo argumento, diputado Coloma. Entonces, yo lo que le estoy diciendo, yo ya le respondí la pregunta. Yo le respondí, soy el presidente, uso mis facultades. Vamos a seguir con la votación. Ya le respondí. Si tiene alguna queja, plantéela o presente la censura, pero yo hice uso de mi facultad. Aquí hubo un problema con el sistema, hay duda de la votación. No hubo problema con el sistema. Perdón, diputado Coloma, usted, cuando yo planteé repetir la votación, no presentó ninguna objeción a repetir la votación. Es más, usted participó en esa segunda votación. Si después no le gustó el resultado, puede ser un problema suyo. No es que me haya gustado el resultado, presidente. Diputado Gutiérrez. La opinión, presidente. Solo para dejar constancia que efectivamente hubo problemas con el sistema, porque yo voté y no se registró mi votación. Entonces, al menos en mi caso, puedo dejar constancia que efectivamente voté y no se dejó constancia de mi votación. Entonces yo, claro, hay constancia de que efectivamente ocurrió el problema. Ok. Está bien, perfecto. Sí, perdón. Perfecto. Estamos, oye, está bien. Eso ha pasado, pero pidan la palabra, mira. Eso ha pasado en más de una oportunidad con este sistema. ¿Ya? ¿Y no se puede cambiar de opinión? Ha votado en más, perdón. Oye, pongámonos serios, sigamos avanzando. Diputado, oye, por favor avancemos, tenemos 2 proyectos, ¿ya? Vamos, indicación número 5. Presidente, corresponde entonces votar... Perfecto. Okay. Votemos el resto del artículo 34 bis, presidente. Perfecto. Entonces, en votación el resto del artículo 34 bis. Perdón. Presidente, antes que eso, corresponde votar la indicación número 2. La indicación número 2. Perdón. Diputado, espera, perdón, para que quede claro, se traspapeló la indicación número 2, ¿ya? Que lo que hace es, en el artículo 34 bis, inciso primero, incorporar una exigencia, que además de que el condenado padezca una enfermedad en fase terminal, la permanencia en el recinto constituye un agravamiento de su condición. ¿Ya? Entonces, presidente, corresponde votar la indicación número 2. En votación.
No. Lo que pasa es que la indicación número 2 era... Ya. No. No. En votación, la indicación número 2. Presidente, entonces, ¿han emitido su voto todos los señores diputados y señoras diputadas? ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. La indicación número 2 está aprobada por 6 votos. No, perdón, está rechazada por falta de quórum. No alcanzó mayoría, tiene que tener 7 votos a favor. 6, 1, 5. Está rechazada. No, el único que... No. Bueno, sí, continuemos. Continuemos. No hay un problema. Está bien. Ahora sí, en votación... Ahora el resto del artículo 34 bis. En votación el resto del artículo 34 bis. Ahora yo me voy a tener que abstener, po. En votación el resto del artículo 34 bis. Han emitido su voto. Espera, es que el resto, yo me voy a tener, en virtud del rechazo anterior me voy a tener que abstener de esto. Que en virtud del rechazo del anterior me voy a tener que abstener de esto. ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? Resultado de la votación. El resto del artículo está aprobado por 7 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Presidente, corresponde trasladarse a la página 4 del comparado. El artículo 34 ter, que propone el número 2 del artículo único, tiene una indicación. La primera indicación es del diputado señor Monkever. Exactamente. Que es sustituir el inciso primero del artículo 34 ter por los siguientes incisos primero y segundo. Artículo 34 ter. Para los efectos de esta ley, se entenderá por enfermedad en fase terminal aquella con pronóstico de vida inferior a 6 meses, de carácter avanzada, progresiva e incurable, sin posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico y con presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes que generan un impacto emocional en el paciente, su familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Asimismo, se entenderá por... Eso está eliminado. Sí. Presidente. Sí. Diputado Cheroni. La verdad es que me gustaría a mí el autor, porque yo creo que hay en la reacción unos temas que tienen que ver y que no me convencen a mí, que generan un impacto emocional en el paciente, su familia y el equipo terapéutico. Estamos hablando de una enfermedad terminal y por lo tanto el pronóstico de vida inferior a 6 meses, de carácter avanzada, progresiva, incurable, y con eso basta. ¿Por qué tiene que ver lo otro que produzcan, qué sé yo, un impacto emocional en el paciente y su familia? No entiendo, porque si la persona hay que describir simplemente lo que es una enfermedad en fase terminal. Y el tema emocional en una persona que ya está con un pronóstico de 6 meses para morirse, no tenemos para qué agregarlo. Diputado Andrade. Yo quisiera... No, yo quisiera consultarle al mocionante para ver si hay condiciones para respaldarlo en esta moción, que es mucho mejor que el proyecto, por eso lo hace un poquito más restrictivo, más razonable. Primero, si pudiera usted eliminar, o ya eliminó el inciso segundo, porque neurodegenerativa, eso entiendo que ya no corre, ¿no? No hay neurodegenerativa. Ya. Pero con eso yo me quedo. No me va a emocionar. Está muy preocupado del mundo usted con todo esto, pero está bien. No, lo que pasa es que esta es una... No llegó una coalición política también ahí que provocara problemas. Yo olor a Dios, entonces. Ya. Cuando vino el señaló esta definición. Que el diputado Chaín también la recogió. Sí. Además la compartió el Servicio Médico Legal cuando estuvo. Dijo que estaba de acuerdo con la definición.
Démosle a favor. ¿Está de acuerdo con esta propuesta? Que es Sí, muy de malo el definición. 34T. Esto fue lo que nos dijo. Muy bien, en votación, presidente. Sí, yo me incorporo. Sí, ya, perfecto. En votación, la indicación número 6. Oye, sí. Yo quizá por un tema... Gran impacto emocional en paciente, familia, equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia explícita de la muerte, creo que eso es medio necesario. Eliminemos esa parte. ¿Sí? ¿Les parece o no? ¿La hizo el doctor Celedón o se asesoraron con el... Me imagino que si a uno le dice que le quedan 6 meses de vida, el impacto va a ser importante. Cambiantes. Quedaría entonces de la siguiente manera. ¿Le da lectura, señor secretario? Artículo 34 ter. Para los efectos de esta ley, se entenderá por enfermedad en fase terminal aquella con pronóstico de vida inferior a 6 meses, de carácter avanzada, progresiva e incurable, sin posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico y con presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. ¿Te parece? Oye, pero por eso estamos. ¿No de la muerte? Es que eso se refería al impacto emocional. Eliminamos esa parte. En votación. Presidente. Sí, diputado Coloma. Sí, es que yo tengo un tema respecto de una enfermedad en particular que es el Alzheimer. O sea, yo no soy especialista en Alzheimer, pero por lo que uno ve, lee, el Alzheimer es una enfermedad donde la persona queda incapacitada mucho antes de que le queden 6 meses de vida. Entonces, eso es la etapa muy terminada del Alzheimer. A eso se refería el inciso segundo, que lo eliminamos. Si usted quiere, lo propone como una indicación y lo votamos. No, porque es que el Alzheimer no es la única enfermedad neurodegenerativa, ese es el problema. Lo digo por el plazo de 6 meses, vamos a tener... Propongo una indicación de la sala. En votación, si no hay indicación, tenemos que votar la que hay, ¿no? En votación... ¿Y hay otra definición legal? Presidente. En votación, han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. Así es. Solo con la adecuación. En votación... La indicación de los diputados Monker y Chaín, que solo mantiene el inciso primero del artículo 34 ter hasta cambiantes. Resultado de la votación. La indicación está aprobada por 6 votos a favor y 4 abstenciones. No, falta... Pero mi voto no sale, señor presidente. Yo tengo voto a favor. Bueno, vamos a agregar el voto favorable del diputado Cheroni. ¿Y quién más falta? ¿O repetir? ¿Ya? Diputado... Solamente cero. Está aprobada por 7 votos a favor y 4 abstenciones. Por si... ¿Cómo votó? ¿Favorablemente? Agregamos también el voto favorable del diputado Andrade. Tenemos un control de la votación acá. Tiene que ser 12... Son 12 votos. 12 votos. Indicación séptima. Presidente, el inciso segundo de este mismo artículo tiene la siguiente indicación. El diputado señor Monker ha formulado una indicación al inciso segundo en el siguiente sentido. Sustitúyase el inciso final del artículo 34 ter por el siguiente. La afección de una enfermedad en fase terminal o neurodegenerativa por parte de quien se encuentre privado de libertad será certificada por el servicio médico legal. Hay que eliminar o neurodegenerativa. Entonces, Es que hay una indicación en la 8 que es muy similar. es una indicación del diputado señor Chaín, que es, reemplázase la frase, la certificación unánime e inequívoca de a lo menos 2 médicos especialistas en el tratamiento de la respectiva enfermedad o condición patológica por certificación del servicio médico legal. Es la misma. El presidente del diputado... Presidente, diputado Esquella. Diputado Esquella. Presidente, por mérito que tengan las indicaciones, el atribuirle, digamos, esta función al servicio médico legal
no se puede, ¿no? O sea, a través de una indicación parlamentaria. No, son facultades que tiene el servicio médico legal. No, Así pero es. usted le está dando la No. atribución de certificar para poder aplicar, digamos, una conmutación de una pena. No, esto no existe. Pues, ¿cómo va a ser una facultad si todavía no existe la posibilidad? Sí, mire, fue una de las consultas que hicimos en su momento, ¿ya? Y es una norma de carácter procedimental nada más, porque la facultad de poder certificar la existencia o no de patologías la tiene efectivamente el Servicio Médico Legal en virtud de su ley orgánica. Por lo tanto, lo único que esta es una norma de carácter procedimental y no de carácter sustantiva desde el punto de vista de que le otorgue nuevas facultades. ¿Sí? En votación, la indicación número séptima, que En fase terminal, ¿no? Porque usted dice acá. En fase terminal también. en fase terminal, por supuesto. Y se eliminaría. Eso es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la 7 y la 8, señor secretario? Ninguna, po. La 7 comprende la 8, porque es un poco más larga. Sí. Es que, previo a votar, me No, gustaría no, hacer la presente que en esta indicación no viene plazo. Entonces, si estamos hablando que alguien tiene 6 meses y el servicio médico legal se demora un año en atenderlo, ¿no sería bueno que tuviera un plazo el servicio médico legal para evocar el informe? Entonces, es como... va a morir esperando, literalmente. Ya. Oye, espera, vamos aquí a hacer que se refunden entonces las dos indicaciones y quedaría de la siguiente manera. La condición de enfermo en fase terminal, ¿no es cierto?, se acreditará mediante la certificación del servicio médico legal. ¿Ya? No, eso se elimina, po. Se elimina eso. De los especialistas, eso es lo que provenía del proyecto original. Se va a reemplazar todo el inciso. Así es. Se reemplaza todo el inciso segundo por esta norma que quedaría así. La repito. La condición de enfermo en fase terminal se acreditará mediante la certificación del servicio médico legal. ¿Ya? En votación, la indicación 7 y 8 refundida del... De los diputados Chain y Monque. ¿Estamos? ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? ¿Han emitido su voto? Tienen que sumarlo. Resultado de la votación. Está aprobada por 8 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. ¿Falta alguien o no? No, son 12 votos. Presidente, la indicación número 9. Sí, es que yo la retiro porque me parece que está mejor recogida la indicación del diputado Andrade. Eso. ¿Ya? Una buena señal. Sí, nos gustó. Me gustó cómo mira el picado. Hay dos indicaciones. Una del diputado Monque, que agrega el siguiente artículo segundo nuevo. Segundo artículo segundo nuevo al proyecto. La indicación del diputado Monque agrega el siguiente artículo segundo nuevo al proyecto. Artículo segundo. Incorpórase al Código Procesal Penal el siguiente artículo 145 bis. Artículo 145 bis. Sustitución de la prisión preventiva en caso de enfermedad. El tribunal dejará sin efecto la prisión preventiva, de oficio o a petición del afectado, sustituyéndola por la medida cautelar personal señalada en el literal A del artículo 155, cuando éste padezca una enfermedad en fase terminal, siempre que ello conste en un informe que al efecto evacúe el servicio médico legal. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por enfermedad en fase terminal aquella con pronóstico de vida inferior a 6 meses, de carácter avanzada, progresiva e incurable, sin posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico y con presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. Y ahí, entonces, eliminaríamos la frase que genere y el inciso segundo tampoco. Entonces, en definitiva, La definición va a estar dos veces, o sea, una en el Código Procesal Penal y en el otro de las medidas alternativas. Para los efectos de las medidas cautelares del CPB.
Que quede igual porque le hicimos cambio. Sí, sí, ahí lo vamos a Por revisar eso, que me sea, parece que es exacto. que queden exactamente. Muy bien. Como espejo de la Edad Media, porque no distorsionado. Perdón, pero no le ¿En votación? En votación. Presidente. Espera un poquito. ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. Faltan votos. Bueno, No, alguien no votó, o sea, no votaron 4 diputados. ya. Repita la votación. Se repite la votación. ¿Puedo pedir repite la votación, diputado Coloma, no? No, no tengo que pedírselo, que me lo faculta el reglamento. No, pero estoy haciéndolo de caballero porque estoy enseñando a ser caballero. Ya. Presidente, ¿han emitido su voto todos? no es fácil. La pedagogía no es fácil. ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? Resultado de la votación. Está correcta, hay 12 votos. Está aprobada la indicación por 7 votos a favor y 5 en contra. No sé si... Presidente, hay una segunda indicación que es del diputado señor Andrade, que incorpora también un artículo segundo, que en este caso sería tercero al proyecto de ley, del siguiente tenor. Artículo tercero. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a los condenados por delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, si concurren las siguientes circunstancias. Letra A. Que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. B. Que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público o, tratándose de un particular, que hubiese actuado en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario público. La misma regla se aplicará a los delitos comprendidos en la Ley 20.357. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, podrán postular al beneficio quienes se encuentren en las hipótesis del artículo anterior y cumplan los siguientes requisitos. A. Que hubieran cumplido 2/3 de la pena. B. Que acrediten por cualquier medio idóneo que han aportado antecedentes serios y efectivos en causas criminales por delitos de la misma naturaleza. Para estos efectos, se considerará la colaboración realizada en las causas en que actualmente se investigue, se juzgue o se haya juzgado a la persona condenada, incluso cuando aquella se hubiere prestado con posterioridad a la dictación de la respectiva sentencia condenatoria. La misma regla se aplicará tratándose de la colaboración prestada en causas de la misma naturaleza, seguidas en contra de otras personas. C. Demostrar la persona condenada arrepentimiento por los hechos cometidos. Diputado Andrade. Solo quiero decir que, como usted se habrá dado cuenta en la lectura, en la frase del sin perjuicio lo establecido, en la hipótesis del artículo anterior, bueno, en la medida que hemos ido aprobando, el artículo anterior ya no es exacto, entonces si se aprobase para la corrección correspondiente. Que la secretaria. Sí, o sea, tiene que ser... En el artículo primero. Tiene que ir al artículo primero. Pareciera. Claro. Y debiera decir entonces lo dispuesto en los artículos anteriores. Pues son varias normas lo que efectivamente lo establece. Usted lo dice de muy buena Claro. Perdón, la secretaría me pidió la palabra. Una cosa razonable. Nuestro abogado asistente, don Cristian Ortiz, nos dice que ellos proponen una redacción si es que efectivamente se aprueba esa. Sí, yo solamente quisiera, antes de votar eso, diputado Monquero. Presidente, yo escuché por aquí uno de los tantos argumentos que se han surgido, que esto es copia fiel del Estatuto de Roma. Pero es bueno también, para los efectos del informe, no es copia fiel, pero forma parte de la idea del Estatuto de Roma. Para que quede constancia en el informe, el Estatuto de Roma plantea esta fórmula para cuando una persona pide reducción de la pena, reducción de la condena. Aquí lo que se está haciendo es simplemente sustituirla por otra, y no estamos legislando para reducir la condena. Estos requisitos que son más exigentes son respecto de personas que fueron condenadas a 100, 200, no sé cuántos años y piden 50, 20 años menos, etcétera, para poder salir en libertad. A diferencia de que nosotros no estamos planteando eso, y lo que estamos planteando es no reducción de la condena, sino que simplemente, dada la fase terminal, vaya a cumplirlo la casa.
Perdón, diputado Gutiérrez. Gracias. Lo que pasa que en principio esta moción parlamentaria era para el tema de cumplimiento de pena, pero como este artículo que votamos recientemente, esta indicación del diputado Monkever, que también lo deja para la prisión preventiva, yo creo que entonces el artículo 2 también, propuesto por el diputado Andrade, también debería decir que lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a los condenados y en prisión preventiva, porque si no... Perdón, yo justamente quería referirme a eso. Yo presenté una indicación que la vamos a votar ahora, antes de la del diputado Andrade, que lo que hace es establecer un artículo 145 ter del Código Procesal Penal que señala muy simplemente lo siguiente: lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a los imputados por delitos comprendidos en la ley 20.357. Porque eso aplica hacia el futuro, porque los condenados ya están condenados, no tienen medida cautelar. Y además los que están sometidos a proceso están efectivamente con el proceso antiguo, no con el Código Procesal Penal. Por lo tanto, esa norma procesal solo puede regir hacia el futuro y presenté esa indicación. Entonces, antes de votarle al diputado Andrade, vamos a votar la indicación que acabo de presentar. ¿Sí? No está todavía. ¿Estamos votando? No, es que Pero da lo mismo, mayor razón. En votación. Entonces, mayor razón. Términos que lo leí, lo va a leer el señor secretario nuevamente antes de votar. Entonces la indicación del diputado Chahín es para incorporar un artículo 145 ter al Código Procesal Penal, que señale lo siguiente: lo dispuesto en el artículo anterior, que es la norma aprobada por el diputado Monkever, dice: no se aplicará a los imputados por delitos comprendidos en la ley 20.357. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados? ¿Han emitido su voto todos los señores diputados? Y señora diputada. Resultado de la votación. Falta un voto. ¿Quién falta? Diputado Gutiérrez. ¿Vota a favor? Ya, entonces... Aprobado por 11 votos a favor y 1 en contra. Presidente. Entonces, en votación, la indicación del diputado Andrade. ¿está activado el sistema, presidente? ¿Han emitido? Déjeme reiniciarlo o no. Déjeme reiniciarlo o no. Ya, ahora sí. En votación, ¿han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? La indicación del diputado señor Andrade. Esto está aprobado. ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. La indicación está rechazada por no haber alcanzado el quórum de aprobación. Está rechazada la indicación del diputado Andrade. 6. Está rechazada. ¿Está despachado el proyecto? No hubo mayoría, no hay mayoría. Presidente, el proyecto está despachado. El diputado informante era el diputado Monkever, que lo designamos en la sesión anterior. Despachado el proyecto, diputado informante, el diputado Monkever. Nos falta... Suspendemos, ¿no? Suspendemos, pasamos al segundo proyecto. Oye, recordemos que tenemos otro proyecto en tabla. Vamos a suspender por 15 minutos para ir a dar quórum a la sesión especial y volvemos. Fideicomiso ciego en el extranjero. La discusión del proyecto que modifica la ley 20.880 sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses, con el objeto de incluir los activos o inversiones en el extranjero en el mandato especial de la Administración de Cartera de Valores que deben constituir ciertas autoridades, boletín 11.146-07. Está invitado en esta oportunidad el superintendente de Valores y Seguros, don Carlos Pavés, acompañado de su jefe de Gabinete y Comunicaciones, señor Nicolás Cáceres.
Bienvenido, superintendente. Señor Cáceres, le ofrezco la palabra. Ya se van a incorporar más diputados que están en el inicio de la sesión especial. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Aprovecho a saludar a todos los integrantes de la comisión. Muy bien. Bien, la verdad es que este es como usted lo mencionaba, una moción parlamentaria para hacer un ajuste al artículo 26 de la ley 20.880, conocida como ley de probidad, ley a través de la cual se incorpora la figura de administración de cartera de autoridad o de fideicomiso ciego, como se ha denominado también, y en la cual la Superintendencia de Valores y Seguros tiene un rol bien específico, relevante, pero acotado a lo que es la fiscalización de las entidades que están consideradas como o habilitadas para funcionar como administradoras de cartera, de mandatos de cartera de inversión de autoridades. Esta ley que establece la obligación de constituir mandatos o liquidar valores, básicamente valores de oferta pública, por un monto superior a 25.000 UF de las autoridades, establece 3 niveles de supervisión. Un ámbito de supervisión de la Contraloría General de la República, que tiene que ver con las obligaciones de las autoridades, otro ámbito particular de la Cámara de Diputados para ciertas autoridades, y en lo que respecta, como decía, a la Superintendencia de Valores y Seguros, nuestro ámbito está limitado o delimitado por lo que es la función de las administradoras, que básicamente la ley establece que pueden ser bancos o instituciones financieras fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, y algunos de los fiscalizados de la Superintendencia de Valores y Seguros, como son los corredores de bolsa, los agentes de valores, las administradoras de fondos mutuos o de cartera. Y en ese sentido es que, señor presidente, me parece que el comentario que podemos hacer sobre la moción que ha presentado un grupo de parlamentarios debe apuntar exclusivamente desde el punto de vista de lo que es la función de la superintendencia a llamar la atención sobre algún tipo de inconsistencia que podría producirse, dado que el texto actualmente vigente establece el origen de la obligación de constituir mandato para quienes, como decía, tengan inversiones sustantivas sobre 25.000 UF en valores de oferta pública, acciones de sociedad anónima abiertas, títulos de deuda que son constitutivos de valores de oferta pública y depósitos a plazo. Y acá se estaría incorporando también no solamente en la residencia o lugar donde estarían emitidos o donde tendrían lugar estos nuevos activos que darían lugar a la obligación, sino que también se estaría ampliando el concepto, ya no solamente en valores de oferta pública, sino que en cualquier tipo de activo, tal como está establecido en la moción. Y en este texto comparado que me han facilitado, donde sale que se incorporaría también para generar la obligación la inversión en activos o inversiones en el extranjero. Y eso obviamente llama la atención porque hasta ahora la ley vigente guarda perfecta consistencia entre el tipo de instrumentos que dan origen a la obligación de constituir el mandato con el tipo de administradores. Claramente, cuando estamos hablando solamente de valores de oferta pública, tiene todo el sentido de que estén autorizados como administradores las corredoras, las agentes de valores y las administradoras de fondos. No así ya cuando estamos hablando de cualquier tipo de activo. Acá, tal como lo menciona el texto de la moción, no serían activos o inversiones en instrumentos financieros, sino que sería cualquier tipo de activo constituido en el extranjero. Entonces, nos parece desde la superintendencia que eso podría exceder el ámbito de lo que es el ámbito de funciones que tienen las entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, que están también habilitadas para poder operar como administradoras de cartera o de mandato de cartera de autoridades. Básicamente ese es el punto que queríamos abordar, señor presidente, por su intermedio en esta comisión, señalando que hasta el momento se han constituido ya 19 instituciones que se han registrado en el registro especial de administradores de cartera que lleva la superintendencia desde fines del año pasado, desde diciembre del año pasado que se inscribió la primera hasta el día de hoy. Hay 19 entidades, 15 o 14 administradoras de fondos, 5 corredores de bolsa y más los bancos que están inscritos en la superintendencia de banco, claro, pero refiriéndome solamente a lo que está dentro del ámbito de la Superintendencia de Valores y Seguros, es el número de entidades, y todo esto a la luz de lo que la ley nos mandató en conjunto con la Superintendencia de Bancos de
regular ciertas materias a través de normas de carácter general, que una norma de carácter general que fue emitida, o normas de carácter general que fueron emitidas en abril del año pasado. En el caso de la superintendencia, la norma de carácter general 409, que establece, entre otras cosas, las condiciones o requisitos que deben cumplir los administradores para poder formar parte de este registro especial, el contenido mínimo de las cuentas que tiene que rendir frecuentemente o periódicamente el administrador y que tienen que ser enviados tanto a las superintendencias como a las autoridades que constituyen los mandatos, más otras contenido mínimo de información de reportes que tienen que emitir los administradores en el ejercicio de su mandato. Eso, en resumen y muy rápidamente, dado el alcance del proyecto, es lo que podría informar, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Andrade. Para entender bien, el punto que usted hace tiene que ver con que hoy día la actuación de la superintendencia tiene que ver con la supervisión respecto de ciertos montos de activos o de inversiones, y en consecuencia el matiz que hace respecto a la moción, quiero entenderlo bien, ¿tiene que ver con la cifra o tiene que ver con... Bueno, entiendo que también que es más amplio como se plantea en la moción. Lo segundo que quiero consultarle es yo entiendo que cuando se habla de inversiones en el extranjero, se están hablando de todas. Hay una en particular que me interesaría saber su opinión, que son las llamadas inversiones en paraísos fiscales. Entiendo que ahora tienen otra denominación. Entiendo que ahora se llaman de otra manera. Por ahí un presidente dijo que quienes invierten en paraísos usualmente lo hacen para eludir impuestos o para blanquear, qué sé yo. Entonces, quisiera saber si en la moción, tal cual como usted lo entiende, también se incorporan esa naturaleza de inversiones. Y de ser así, ¿cuál es la situación hoy día? ¿Eso están obligados a informarse o no? Presidente, eso. Gracias. Yo quisiera también hacer una consulta más bien en relación a que aquí no solamente hay una ampliación respecto de el lugar donde se realizan estas inversiones o se tienen estos activos, sino que también al tipo de instrumento, ¿no es cierto? Que básicamente ustedes lo restringen a lo que se establece en el artículo 26, que es acciones de sociedad anónima abierta, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos de venture y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile. Y en el caso de los extranjeros, se está estableciendo esta moción que sea de cualquier activo de inversión al extranjero, ¿ya? Y que por lo tanto hay un problema más bien por el tipo de instrumento, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, mi pregunta es si es que a ustedes les parece que se resuelve este tema, en lugar de incorporar esa frase, activos o inversión en el extranjero, incorporar al final de esta norma, del artículo del inciso primero, la norma donde se señala la venta de acciones, bonos de venture y demás títulos de oferta pública representativos de la capital o deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en el registro de valores que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros y Banco de Instituciones Financieras y cuyo valor total supere las 25.000 unidades de fomento, o que sean emitidas por... No queda bien porque aquí se refiere solamente a los títulos que emiten entidades constituidas en Chile. No, pero sí, pues las acciones, las anónimas, las opciones de compra, o que sean emitidas en el extranjero. Nada más. O sea, mantener exactamente los mismos instrumentos, pero en el caso de Chile tienen que ser instituciones inscritas en los registros, en el registro de valores, y en el caso en que sean en el extranjero no se le puede incorporar ese requisito naturalmente, pero sí que se tengan que constituir el fideicomiso respecto a aquello, el mandato de administración, o alguna de las otras alternativas que están establecidas en el mismo artículo, digamos, o el mandato especial o la venta, ¿ya? ¿Cómo ustedes creen que se puede resolver esto? Ahora, si ustedes me dicen que a ustedes no les parece, digamos, que se tenga que constituir o un mandato o la enajenación en el caso de los activos en el extranjero, ¿ya? El Ejecutivo en su momento responsabilizó al Congreso de que efectivamente esta norma no existiera. Entonces, estamos tratando de resolver eso que parece un problema de una legislación reciente como la de la Ley 20.880. Y a mí me parece que tiene razón usted,
superintendente, en que debiéramos mantener efectivamente los mismos instrumentos, pero naturalmente que no le podemos exigir el requisito de que sean emitidos por instituciones inscritas en el registro de valores de Chile. Basta con que sea cualquiera de estos otros instrumentos emitidos en el extranjero, basta con eso para que se pueda supervisar adecuadamente el cumplimiento de esta norma. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo creo que todas las consultas, tanto las formuladas por el diputado Andrade como formuladas por usted, tienen una relación. Y voy a tratar, creo, en primer lugar, de aclarar cuál fue el sentido de mi comentario, de mi observación. Porque me parece muy importante que quede establecido que nuestra opinión no tiene que ver con el mérito o la bondad de la propuesta. No va dirigida en ese sentido. Va dirigida en el siguiente sentido. Cuando se legisló, cuando se emitió la ley 20.880, se estableció que era importante para tener una mejor administración, control o prevención de eventual mala resolución de conflictos de intereses, que las autoridades que tuvieran un monto determinado de inversiones superior a un monto determinado en valores de oferta pública, ya sea o los liquidaran o los entregaran en un mandato, en un fideicomiso ciego, un mandato de administración de cartera. Esa es la solución que está vigente en el texto actual de la ley 20.880. Y a partir de eso se generó una estructura de funciones y potestades para distintos órganos del Estado, entre los cuales está la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Banco en una función similar, y se nos entregó la potestad de, primero, regular ciertos aspectos para el adecuado funcionamiento de las administradoras de mandato, y por otro lado, para la fiscalización de esas entidades, de las administradoras. Y lo menciono y lo enfatizo porque hemos tenido algunas consultas durante el periodo de vigencia de la ley en que algunos nos han señalado como también responsables de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de autoridades. Y ese era uno de los puntos que yo quería hacer. La ley no entrega esa función a la Superintendencia de Valores y Seguros. Esa función se la entrega a la Contraloría General de la República. La autoridad, la fiscalización del cumplimiento de la obligación principal de constituir mandatos o liquidar activos cuando superan los 25.000 UF en inversiones en valores de oferta pública de sociedades constituidas en Chile, es resorte de la Contraloría General de la República, y nosotros tenemos la función de fiscalizar las tareas o las funciones de las administradoras de cartera. Entonces, el punto que intentaba hacer inicialmente, señor diputado, por su intermedio, señor presidente, es que con el texto de esta moción se estaría generando una inconsistencia, a nuestro juicio, entre lo que es el diseño actual y lo que quería futuro. Efectivamente, por la naturaleza de los activos que darían origen a la obligación de constituir mandato. Porque ya no solamente serían valor de oferta pública, que forman parte de la actividad principal de todas las entidades bajo la supervisión de la superintendencia, que pueden y que forman parte alguna de ellas de este registro especial de administradora, sino que también serían otro tipo de activos. Podrían ser bienes raíces, podrían ser exactamente, que podrían caer o generar la obligación y por lo tanto caer bajo la administración de un corredor de bolsa, de un agente de valores, de una administradora de fondos. Entonces ese es el punto que inicialmente yo estaba tratando de hacer. Obviamente creo que no me corresponde opinar, como decía, sobre el mérito o las bondades de esta modificación, sino más bien puntualizar cuál es la función de la superintendencia y qué se podría producir con esta modificación si se aprobara tal cual está establecido acá. Estaríamos considerando a entidades que operan dentro del marco del mercado de valores, del mercado de capitales, la mayoría de los cuales tienen objeto exclusivo, a ampliarle su rango de operación a la administración de bienes distintos a los valores de oferta pública. Dicho eso, efectivamente, si uno intenta alguna redacción distinta en términos de hacer asimilable lo que es la obligación que hoy día gatilla la constitución de un fideicomiso, y por lo tanto incorporar los títulos emitidos por sociedades establecidas en el extranjero, equivalente a valores de oferta pública, bueno, habría primero una dificultad probablemente en cómo capturar ese concepto. No todas las legislaciones tienen el mismo concepto de valor de oferta pública, pero se podría generar algún tipo de homologación para que también generar la obligación de constituir mandato las inversiones
que sumadas a las que están en valores de sociedades constituidas en Chile superaran las 25.000 UF, porque eso no se está cambiando de la modificación parlamentaria, y por lo tanto también obligar a que se constituyera mandato en esos casos, cuando la suma de las inversiones en valores de oferta pública de sociedades constituidas en Chile más los valores emitidos en el extranjero superaran las 25.000 UF. Y ahí probablemente lo que se generaría, y aquí estoy pensando en voz alta, es la necesidad de poder aplicar o evaluar la aplicación de los convenios de intercambio de información que tenemos como Superintendencia de Valores y Seguros con los otros regulados de los mercados de valores, para poder fiscalizar las funciones, las obligaciones de los administradores, agentes, corredores, administradoras. Tendríamos que también probablemente tener que recurrir a solicitudes de intercambio de información con reguladoras en el extranjero. Cosa que por ahora no la tenemos porque afortunadamente gracias a la aprobación y la pronta entrada en vigencia de funciones de la Comisión para el Mercado Financiero, sí la vamos a tener con buena parte de las jurisdicciones a nivel internacional, no con todas, particularmente con los antiguamente denominados paraísos fiscales, con la mayoría de ellos no hay posibilidad de intercambiar información. El mecanismo, la herramienta que también fue considerada en esta modificación o con la publicación, la aprobación y la posterior publicación de la Ley 21.000 es la posibilidad de compartir información para ser signatario de lo que se denomina un memorándum multilateral a nivel de IOSCO, que es lo que habilita a pedir y a recibir información con reguladores extranjeros. La mayoría de los países que son considerados o que eran considerados paraísos tributarios no son signatarios del memorándum multilateral de IOSCO, están fuera de este contexto internacional de colaboración y intercambio de información, por lo tanto, muy probablemente no se podría recibir información o compartir información con esas jurisdicciones. Muchas gracias. Quedan 2 minutos solo. Que en caso de que nosotros aprobemos la idea de legislar, si es posible contar con, yo sé que usted no puede mandar indicación ni mucho menos, pero con quizá alguna sugerencia de redacción para poder nosotros evaluarla, que pueda de alguna manera ser más adecuada desde el punto de vista del uso de los conceptos técnicos y también que permita de alguna manera tener una homologación con los valores de oferta pública emitidos en el extranjero, ¿ya? Si es posible que ustedes puedan hacer alguna sugerencia, digamos, cómo podría quedar. Si es que llegamos a aprobar la idea de legislar, porque la idea es que si aprobamos la idea de legislar podamos tener una redacción técnicamente adecuada para poder lograr los objetivos del proyecto. Por supuesto, señor presidente, como siempre tenemos la mejor disposición de colaborar con el proceso legislativo para efectos de ver probablemente también insistiendo en el punto de la necesidad de ampliar el ámbito de administradores que también podrían tener que verse involucrados en esa, dependiendo de cómo quedara el proyecto. Por supuesto. Muchas gracias. Sugerencias de invitados para este proyecto. La idea es que podamos tener algún invitado el día miércoles de vuelta a la distrital y votar en general ese día. ¿Hay otras personas? Se había invitado a Eduardo Engel, muy amigo del diputado Andrade, pero se excusó, pero quiero enviar por escrito su opinión. ¿Ya? O concurrir. Entonces podríamos insistir si puede concurrir el miércoles 2. Y también, ¿les parece el Contralor? Amigo suyo. Amigo mío, sí. ¿Alguien más? Mucho amigo. ¿Algún profesor? ¿Alguien? A mí lo que me gustaría es abordar el tema del conflicto de interés propiamente tal, porque me queda claro en lo que respecta al ámbito de competencia del superintendente, nos deja súper claro que hay que hacer algunas modificaciones. Pero yo iría un paso previo, digamos, o sea, no sé si es que se le aplica, acuérdense que en el lugar donde se está ubicando esto, se le aplicaría hasta los alcaldes, los consejeros regionales, a todo el mundo, y me da la impresión de que ahí se nos escapa un poco la posibilidad de que exista un conflicto de interés en el ejercicio, digamos, de sus cargos, de los respectivos cargos. Quizás para los presidentes de la República recién se empieza, digamos, a entender, pero para el resto no sé. Y claro, y si es que se mantuviera la frase, digamos, del proyecto de ley hablando de activos, o sea, basta que tenga un inmueble alguna de estas personas en Mendoza para que lo tenga que enajenar. Entonces no nos vaya a significar que algunas personas vayan decidiendo, digamos, no optar, digamos, a cargos de elección popular o a este tipo, digamos, de funciones precisamente porque tienen algún tipo de patrimonio en alguna parte y que tiene su justificación, por supuesto. No, por supuesto. Bueno, la idea es que podamos sugerir algún otro invitado a ustedes, ¿ya? Pero ¿les parece el Contralor y Engel para el miércoles?
y algún otro invitado y votamos en general el miércoles 2. ¿Le parece? Sí, eso. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.